Es un nuevo día y es muy especial para ti. Tu vida nunca será la misma. Hoy estamos pasando de ser derrotados a ser empoderados. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras bajo ataques implacables del enemigo, incluso en tu viaje espiritual? ¿Has sentido alguna vez el peso de una sombra que te presiona? El enemigo es real y sus tácticas son astutas, pero hoy te voy a mostrar que hay una manera de resistir y devolver cada ataque de donde vino. Hoy voy a orar una oración poderosa con ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Así que miren el video hasta el final y abran sus corazones para recibir las bendiciones de esta oración. Mis queridos hermanos, no podemos simplemente sentarnos y dejar que el enemigo nos robe la alegría. Durante demasiado tiempo hemos enfrentado batallas de todos lados con problemas que intentan robar nuestra paz y esperanza. Su objetivo ha sido silenciar nuestras voces y hacernos sentir menos de lo que somos en Cristo. Pero todo eso termina hoy. Estamos unidos en Cristo y no necesitamos más. En Romanos, capítulo 8, versículo 37, se nos recuerda lo siguiente. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que somos más vencedores por medio de Cristo Jesús. No somos solo espectadores en este viaje. Somos almas valientes, elegidos y bendecidos por Dios, listos para enfrentarnos a cualquier cosa que intente derribarnos, cualquier cosa que intente atacarnos o robarnos la paz y la alegría. Dios nos ha dado la fuerza y la voluntad para luchar y no dejaremos que nuestros sueños sean aplastados. Hoy nos levantamos y reclamamos el lugar que nos corresponde. Reclamamos nuestro legítimo dominio con cada flecha disparada a la oscuridad, cada cadena de esclavitud, cada dolor, cada mentira, cada enfermedad y cada obstáculo que intenta bloquear nuestro camino. Nosotros los estamos enviando de regreso a donde vinieron. Con Dios de nuestro lado y fe en nuestros corazones, estamos dando un paso adelante con poder y propósito. Estamos dando un paso adelante en victoria y con una fe y una convicción inquebrantable. Declaremos nuestra posición como herederos del reino y embajadores de Cristo. Juntos le decimos al enemigo: estamos aquí, estamos listos y recuperando el control en el nombre de Jesús. Hoy nos secamos las lágrimas, mantengámonos erguidos y recuperemos nuestras fuerzas. Estemos listos para enfrentar las batallas que se avecinan con determinación inquebrantable, sabiendo que con Dios a nuestro lado, la victoria es nuestra. También nos lo recuerda y nos tranquiliza uno de los versículos bíblicos favoritos, Isaías, capítulo 54, versículo 17, que dice: «Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Así que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, absolutamente ninguna. Es en esta seguridad divina que encontramos nuestra fuerza y esperanza, asegurando nuestro triunfo ante la adversidad, ya sean palabras hirientes de los enemigos, trampas que han puesto, nuestras propias dudas y miedos, enfermedades o lo que sea. No importa ninguna arma forjada contra ti. A medida que avanzamos, estamos ansiosos por reclamar el lugar que nos corresponde. El primer tema que quiero que discutamos es el discernimiento. Como notarán, hablo mucho sobre el discernimiento, y aquí el porqué. Si no podemos discernir la verdadera naturaleza de nuestras luchas, podríamos terminar luchando sin rumbo contra el discernimiento. No se trata solo de reconocer el mal, sino también de identificar los movimientos de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro guía en esto, iluminando los rincones oscuros y equipándonos con la sabiduría para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es. Sin la luz, el Espíritu Santo, podemos ser engañados fácilmente, por lo que la esencia del discernimiento no solo es vital para la guerra espiritual, sino también fundamental para nuestro caminar diario con Dios. Ahora, el mundo no es tan sencillo como parece. Quiero que sepas que detrás de cada cosa hay una batalla invisible. Por cada desafío tangible, hay una guerra espiritual oculta. Una que no puede ser visible, pero es tan real como el aire que respiramos. Así que estamos en una pelea, estamos en una batalla, y es crucial discernir las fuerzas. Detrás de nuestras batallas, el enemigo prospera, creando confusión, mezclando su engaño, y en situaciones aparentemente inofensivas, tratando de desviar nuestro enfoque de la verdad de Dios. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, contra las fuerzas espirituales de maldad en la región celeste. Este versículo resalta el hecho de que nuestras batallas van más allá del reino físico. Sin embargo, como creyentes, no salimos ilesos o desinformados. El Espíritu Santo está listo como nuestro guía, siempre presente, levantando el velo para desvelar las maquinaciones del enemigo. Este discernimiento no viene naturalmente, sino a través de una relación con el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículo 13, nos asegura que el Espíritu de la verdad nos guía a toda la verdad. Por lo tanto, nuestra primera defensa contra el ataque del enemigo es reconocerlo. Para permanecer conectado con el Espíritu, no podemos darnos el lujo de apagar o suprimir al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos mantener una conexión ininterrumpida con el Espíritu Santo, asegurándonos de estar siempre en sintonía con su guía y dirección en todo momento. Nuestra próxima defensa es comprometernos a la autorreflexión y tener cuidado con situaciones o emociones que divergen de la paz que Cristo ha prometido. Al agudizar nuestra conciencia espiritual, reducimos la probabilidad de que el enemigo nos desvíe. Esta postura proactiva no solo protege nuestros corazones, sino que también fortalece nuestros vínculos con Dios. A continuación, hablamos del plan de batalla de Dios. Cuando entramos en el terreno de lucha, es esencial comprender las tácticas de la guerra. Lo bueno es que Dios ha establecido estrategias divinas en las Escrituras que nos señalan enfoques que garantizan la victoria. Piensa en David, un joven pastor enfrentándose al gigante Goliat. Considera que este no fue un mero enfrentamiento físico, sino un enfrentamiento espiritual, que David declaró, como está registrado en la primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La victoria de David no se debió a su propia debilidad, sino a una alineación con las estrategias de Dios. Y una y otra vez vemos figuras bíblicas aprovechando el plan de Dios, desde Moisés dividiendo el Mar Rojo hasta Josué conquistando Jericó. Cada victoria fue un testimonio del poder incomparable de Dios y la perfección de sus planes. Nuestras victorias no dependen de nuestra fuerza, sino de nuestra alineación con su estrategia divina. Al sumergirnos en la palabra de Dios, nos armamos para comprender sus caminos y métodos. Recordemos que la sabiduría humana no solo puede llevarnos hasta cierto punto para tener una victoria verdadera. Debemos apoyarnos en la sabiduría de Dios. Ahora, veamos rápidamente algunas de las estrategias divinas de Dios expuestas en la Biblia. Consideremos la historia de Jericó en Josué, capítulo 6. En lugar de emplear un método convencional de guerra, Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, terminando con un poderoso grito que provocó que las murallas de la ciudad se derrumbaran. Esta estrategia divina poco convencional dependía de la obediencia y la fe y mostraba el poder de Dios sobre lo imposible. Otro ejemplo vívido es la batalla de Gedeón en Jueces, capítulo 7. A pesar de tener un gran ejército, Dios redujo el número de Gedeón a solo 300 hombres. Con simplemente trompetas, cantos y lámparas, derrotaron a los madianitas. Esta estrategia no pretendía demostrar la fuerza humana, sino magnificar el poder de Dios y asegurarse de que el mérito de la victoria fuera solo suyo. Por último, mire cómo Esther intercedió hábilmente por su pueblo, como se muestra en el libro de Esther. En lugar de confrontar directamente al rey sobre el malvado plan de Amán, Esther empleó sabiduría y buscó el rostro de Dios ayunando. La estrategia divina implicó evitar al rey y a Amán a 2 banquetes, creando el escenario perfecto para revelar su identidad y el siniestro complot del hombre. A través de esto, no solo se salvó el pueblo judío, sino que la mano guía de Dios y la planificación magistral fueron claramente visibles en cada uno de estos escenarios. Las estrategias de Dios se desvían a menudo de la lógica humana, pero nunca han fracasado en su propósito divino. Hermanos míos, esto enfatiza nuestra necesidad de confiar y seguir su ejemplo. Todos tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo podemos reconocer cuando Dios nos está hablando? Lo hacemos confiando en la guía y dirección del Espíritu Santo y dedicando constantemente tiempo a la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Esto nos ayudará a familiarizarnos más con su voz y su guía en nuestras vidas. Pasemos ahora al siguiente punto.
dotarnos de la autoridad necesaria para comprender que nuestra confianza en Cristo es esencial. Sin esta confianza, se corre el riesgo de volverse pasivo en nuestras batallas espirituales, como felpudos espirituales que permiten que el enemigo nos pisotee. Lucas, capítulo 10, versículo 19, es una proclamación audaz de nuestra autoridad y dominio, y dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no se debe a nuestra justicia, sino que está anclada en el nombre de Jesús y el poder redentor de su sangre. La cruz no solo fue un acontecimiento, sino un cambio monumental que transfirió la autoridad de las tinieblas a la luz. Pero tener autoridad y ejercerla son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo ejercitamos esta autoridad? En Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos dirigimos a la armadura de Dios, por lo que debemos revestirnos diariamente de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Esta armadura no es una defensa pasiva, sino una herramienta ofensiva activa, que hace retroceder los avances del enemigo. Por lo tanto, manténganse firmes, hermanos, porque en Cristo estás equipado, estás empoderado y estás posicionado en autoridad. Así que analicemos esto un poco. Si dices mentiras, es como si no estuvieras usando tu protección. Si no estás en paz, has dejado fuera parte de tu armadura. Y si estás dudando, haces que te falte el escudo. Recuerda que la armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Tienes que usar tu armadura espiritual diariamente. Así que la próxima vez que sientas que estás siendo algo atacado por el enemigo, pregúntale: ¿estoy usando mi armadura? Si no la posees, ponte la armadura, que es una de las protecciones esenciales contra los ataques enemigos. Luego, considera el contraataque de alabanza. ¿Te diste cuenta que la alabanza va más allá de una simple expresión emocional? Es una herramienta poderosa, dada por Dios para elevar nuestro espíritu y declarar su grandeza. Pero también es una arma formidable en nuestro arsenal espiritual. El enemigo quiere silenciar nuestras voces, asegurándonos de permanecer derrotados y desanimados. Pero cuando levantemos la voz y alabamos la atmósfera, cambia y las cadenas se rompen. Mira la historia de Pablo y Silas en la prisión. Como se ve en Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 26. Atados y aparentemente derrotados, Pablo y Silas optaron por alabar, y lo que pasó después fue sobrenatural. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, liberándolos. Su alabanza no se basó en su situación actual, sino en su creencia, inquebrantablemente en la bondad de Dios. Permítanme compartir rápidamente con ustedes una experiencia reciente. Hace unos días me di cuenta que faltaba un artículo que compré recientemente. No estaba seguro de haberlo extraviado. Lo tiré accidentalmente, o tal vez nunca lo traje a casa. En primer lugar, busqué en todas partes, pero fue en vano, y mi angustia aumentó, y consideré simplemente comprar un reemplazo para aliviar mi frustración. Sin embargo, incluso después de tomar esa decisión, una sensación de inquietud persistió. Comencé a alabar cantando una de mis canciones de adoración favorita, y mientras la melodía fluía, mis preocupaciones sobre el elemento comenzaron a desvanecerse. En ese momento, sentí un impulso del espíritu que me llevaba a un lugar concreto, y allí estaba el objeto que buscaba. Mi corazón se desbordó de gratitud y mis alabanzas se intensificaron. Esta experiencia me recordó de muchas maneras el poder de la adoración y la superación de los restos de la vida. La alabanza puede ser el contraataque necesario para derrotar los planes del enemigo. Los invito a todos a que recurran a la alabanza en momentos de incertidumbre. Podría ser la clave para desbloquear tu avance. En la vida, cada creyente llega a un momento en el que debemos decir, sin murmurar sobre nuestros planes o desviar nuestro enfoque de los problemas y magnificar a nuestro Dios. Elegir alabar a Dios envía ondas a través del campo del enemigo. Cuando la alabanza se eleva las bendiciones en la realidad baja, la alabanza cambia nuestra perspectiva, recordándonos la soberanía de Dios. Así que, en momentos de duda, depresión o ataques del enemigo, deja que tu alabanza sea tu contraataque. Deja que tu adoración aclare la guerra del enemigo. Ahora, hablemos del armamento de la palabra. Cuando hablamos de la guerra espiritual, no podemos subestimar el poder de la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, describe la palabra de Dios como más cortante que cualquier espada de dos filos.
no es solo un texto antiguo, es un texto vivo y un arma activa. La palabra tiene un doble propósito. Es tanto nuestro escudo defensivo como nuestra espada ofensiva. Cuando el enemigo envía dardos ardientes de duda, miedo o tentación, nuestro reflejo debe ser contrarrestar la palabra. Esto fue exactamente lo que Jesús hizo en el desierto, mientras se enfrentaba a las tentaciones del enemigo. En Mateo, capítulo 4, vemos donde cada vez que Satanás avanzó, Jesús respondió: está escrito. Mis hermanos, la misma autoridad está disponible para nosotros, pero para empuñar esta espada, debemos familiarizarnos con ella. Necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios regularmente. Necesitamos meditar en la palabra y también podemos memorizar las escrituras para equiparnos personalmente para cada batalla. Siempre me ha resultado difícil memorizar las escrituras, pero lo interesante es que cada vez que necesito recordar una escritura, el Espíritu me la trae fielmente. Juan, capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También considera que compartir testimonios de la liberación de Dios refuerza nuestra fe y edifica a los hermanos creyentes. La palabra no es solo información en transformación. Así que ármense de soldados de Cristo. Con la palabra en su corazón, están más que equipados, son invencibles. Nuestro siguiente punto importante es la oración. Es nuestra estrategia en la sala de guerra. Si la guerra espiritual es una batalla, entonces la oración es nuestra sala de guerra. Aquí es donde las estrategias se conciben, se refinan y se ejecutan. Es nuestra línea de comunicación directa con el comandante en jefe, Jesucristo. Daniel, un profeta en tierra extranjera, extendió el poder de la oración e incluso, cuando se enfrentó a amenazas y desafíos, se mantuvo firme. Y en su dedicación a la oración, como se destaca en Daniel, capítulo 6, versículo 10, su patrón de oración constante no solo trajo liberación personal, sino que también cambió el curso de una nación entera. Establecer y mantener una vida de oración ferviente es una necesidad, pero algunos de nosotros somos demasiado perezosos o espiritualmente complacientes. Algunos de nosotros tenemos que poner en orden nuestras prioridades, así que tenemos que cambiar si queremos recibir las bendiciones de Dios y caminar en la victoria. Evitamos invertir esfuerzos y mostrar un compromiso real para recibir la plenitud de Dios. No es un asunto unilateral, sino que requiere nuestra participación activa y una fe inquebrantable. Debemos ser diligentes en buscarlo, porque solo entonces podremos experimentar verdaderamente su pleno poder transformador en nuestra vida. También debemos considerar que la oración no se trata solo de pedir, sino también de escuchar. Es en los momentos tranquilos de meditación donde a menudo recibimos claridad, dirección y estrategia. La intercesión u oración en favor de los demás es otra parte fundamental de nuestra vida de oración. Al quedarnos en el espacio que tenemos, podemos defendernos de los ataques del enemigo contra nuestros seres queridos, comunidades o incluso naciones, ya sean peticiones sinceras, elogios, expresiones de gratitud o quedarnos en el espacio para los demás. La oración es una de nuestras armas más poderosas en las batallas espirituales. Esto nos lleva al siguiente punto, al ayuno. Cuando se habla del ayuno, muchos de nosotros lo consideramos simplemente como abstinencia de comer. Pero en términos espirituales, el ayuno es mucho más. Es una declaración de dependencia de Dios. Es decir, Señor, no solo de pan y vino, sino de cada palabra que viene de ti. El ayuno magnifica nuestra sensibilidad espiritual, alineándonos más cerca del latido del corazón de Dios. Esther entendió el poder del ayuno frente a la aniquilación de su pueblo y llamó a un ayuno colectivo, como se indica en Esther, capítulo 4, versículo 16. Este no fue un acto pasivo, sino un asedio espiritual que derrumbó las fortalezas del enemigo. ¿Y cuál fue el resultado? Una reversión dramática de los planes del enemigo. Cuando ayunamos, no estamos tratando de cambiar la mente de Dios. El ayuno no se trata solo de lo que estamos renunciando, sino de lo que estamos obteniendo, en avance de claridad y empoderamiento espiritual. Si nunca antes has ayunado, puedes comenzar con periodos cortos y consultar las escrituras para obtener orientación. Puedes comenzar con el ayuno de 18 horas, tal vez de 6 p.m. a 12 p.m. del día siguiente. Y si te sientes listo, puedes entender un ayuno de 24 horas, desde las 6 hasta las 6 p.m. del día siguiente. Si tienes problemas de salud, es aconsejable consultar a tu médico antes de ayunar.
Combina el ayuno con la oración y tendrás una combinación que puede romper cada cadena. Nuestro siguiente punto es sellar avances con el Día de Acción de Gracias. Después de lograr victorias, hay un arma potente que garantiza que el enemigo no recupere los territorios perdidos. El Día de Acción de Gracias, necesitamos mostrar nuestra gratitud. El Salmo 100, versículo 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando reconocemos la mano de Dios en nuestra liberación, establecemos un memorial espiritual que nos recuerda a nosotros, incluso a las generaciones venideras, su fidelidad. También la gratitud realinea nuestra perspectiva, asegurando que nos volvamos complacientes u olvidadizos como creyentes. Es esencial cultivar un corazón de gratitud y abrazar nuestro manto del conquistador en el vasto paisaje de guerra espiritual. Reconocer nuestra verdadera identidad es crucial. No somos solo sobrevivientes navegando a través de la batalla. Estamos destinados a conquistar, elegidos para ganar. Romanos, capítulo 8, versículo 37 confirma esto. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que no nos amó. Esto no es un mero pensamiento positivo, sino una verdad arraigada en la seguridad divina. Reconocer este hecho debilita al enemigo, que juega con nuestra falta de reconocimiento y teme que nos demos cuenta. ¿Sabías que al apropiarnos plenamente de nuestro estatus, no solo nos mantenemos firmes, sino que estamos avanzando, conquistando nuevos territorios para el reino? Recuerda, cada desafío temporal, cada lucha, es eclipsada por la promesa eterna de victoria. No importa la ferocidad de la batalla o la magnitud del enemigo, el título de conquistador asegura tu triunfo. Mantente firme, guerrero de Cristo. Recuerda, en cada conflicto, la victoria es ya declarada para el honor y la gloria de Dios. La batalla continúa, pero el resultado está predeterminado. La victoria es nuestra. Armados con discernimiento, enojados con la palabra de Dios, fortalecidos por la oración, ayuno y alabanza, y caminando en nuestro manto de conquistador, no solo estamos en defensa, sino que también activamente avanzamos contra el enemigo. La pregunta no es si venceremos, sino si elegirás la victoria sobre los ataques del enemigo. La elección es tuya. Mantente firme, porque el Rey de Reyes marcha contigo y lucha por ti. En su presencia, cada desafío disminuye y cada sombra huye. Ahora, para todos aquellos que me están escuchando, hablemos con el Señor en oración. Quiero que ores conmigo para que puedas tener todas las bendiciones de nuestro misericordioso Señor. Padre Celestial, Dios fuerte y eterno, alabo tu santo nombre y te doy toda la gloria, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eres el Dios de todas las creaciones, el Creador del cielo y de la tierra. Padre, humildemente te pido perdón por todos mis pecados. En el poderoso nombre de Jesús, declaro libertad sobre mi vida, repeliendo cada cadena de esclavitud, cada fortaleza, cada dardo de fuego enviado por el enemigo y los envíos de regreso de donde vinieron. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará, porque estoy cubierto por la sangre de Jesús. Suplico la sangre de Jesús sobre cada rincón de mi vida, protegiéndome de todo daño. Padre, vengo contra todo plan de destrucción dirigido en mi vida. Líbrame, oh Señor, de las trampas del enemigo. Líbrame de todos los accidentes e incidentes negativos. Me mantengo firme en la autoridad de que me ha sido dada a través de Jesucristo, y declaro que toda la flecha dirigida a mí y a mis seres queridos quedará impotente. En el nombre de Jesús, opongo a toda fuerza que busca derribarme, sabiendo que contigo, Señor, tengo la victoria. Señor, líbrame de la complacencia espiritual y guíame para alinear mis prioridades de acuerdo a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo me llene y me guíe y capacítame con el don del discernimiento. Padre, te pido que me ayudes a estar equipado con toda tu armadura. Declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús, y contigo toda la batalla ya está ganada. En el nombre poderoso de Jesús, rechazo toda enfermedad dirigida a mi cuerpo, mente y espíritu. Por las llagas de Jesús, soy sanado y declaro sanidad y restauración sobre cada parte de mi ser. Me mantengo firme contra cada ataque del enemigo, creyendo en el poder de Jesús para sanarme y renovarme completamente. Señor, que tu protección me rodee a mí y a mis seres queridos como un escudo. Báñanos, Señor, con tus abundantes bendiciones, llenando nuestros días de alegría, paz y prosperidad. Padre, me mantengo en la autoridad que me has dado. Declaro que cada ataque, cada plan y cada intento del enemigo contra mis seres queridos sea nulo y sin valor. En el nombre de Jesús,
que ha decretado el derrocamiento divino de las conspiraciones del enemigo, haciéndolas ineficaces y anulándolas. Coloco un cerco de protección a nuestro alrededor. Señor, que cada ataque dirigido a mí y a mis seres queridos sea rechazado y confundido con tu poder, dejándonos intactos en pie. Señor, mientras nos proteges del daño, que nuestros corazones estén en pie, llenos de tu paz, y que tu favor siga brillando sobre nosotros. Guía nuestros pasos, fortalece nuestra fe, y que sean testimonios de tu bondad. Padre misericordioso, mientras digo esta oración junto con todos los que escuchan, Señor, te doy gracias por cada corazón que se humilla en tu presencia. Señor, buscamos tu rostro, tu misericordia, tu liberación. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre todo lo que el enemigo ha tomado. La protección del Señor está sobre nosotros. Que todas las voces resuenen en los cielos, rompiendo cadenas y reclamando la victoria de tu precioso nombre. Gracias, Señor, por escuchar y responder mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en la sección de comentarios. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes apoyarnos para llegar a más personas y difundir el Evangelio, compartiendo el video con un amigo o familiar que creas que necesita la bendición de esta oración. Acuérdate de hacer clic al botón de me gusta y suscribirte al canal para recibir más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Damos las gracias a todos los que nos apoyan. Si fuiste bendecido, no dudes en dejar tu solicitud de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios y Él te bendiga. También invitamos a otros creyentes presentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo a que se unan a nosotros y rezar juntos en este momento. Creemos en el poder de la oración para traer consuelo, curación y guía según el plan perfecto de Dios. A Dios sea toda la gloria, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.